Padre amante que estás en el cielo, te agradecemos por permitirnos estar aquí esta mañana. Gracias por esta programación de la que hemos podido disfrutar y esperamos, Señor, que tu nombre haya sido engrandecido. Que el mensaje que hemos estado presentando pueda llegar, Señor, no solamente a nuestro corazón y moverlo en esta hora, sino tener consecuencias para la eternidad. Que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero compartirles una fábula. La fábula cuenta sobre una paloma que vivía junto a otras palomas en cierto parque. Un día, la paloma escuchó un anuncio que le pareció muy interesante. Había un señor caminando por el parque que decía: cambio gusanos por plumas, cambio gusanos por plumas. Y los gusanos eran el manjar favorito de esta paloma. Así que la paloma prestó su oído y dijo: yo tengo que ver a este hombre a ver de qué se trata este cambio. Así mismo fue. La paloma fue y habló con el hombre, quien resultó ser un sombrerero. Él le dijo: mira, yo hago sombreros, con las plumas adorno los sombreros. Así que cuando tú quieras, vienes, me das una pluma y yo te voy a dar un jugoso gusano. La paloma dijo: me llegó la hora de vivir el sueño americano. En el parque nadie me cobra por vivir y además voy a tener comida gratis. Ese negocio para la paloma estaba redondo. Y así fue. Así hizo la paloma. A ella le gustaban mucho los gusanos, pero lo que no le gustaba era tener que cazarlos. Así que así fue la paloma. Cada vez que tenía hambre, iba, daba una pluma, recibía su gusano. Al cabo del tiempo, el resto de las palomas que la acompañaban le advirtieron: mira, creo que ya debes dejar ese negocio de estar resolviendo la comida fácil y comenzarla a cazar por ti misma, porque pronto tendremos que emigrar. Y si tú sigues dando tus plumas, no vas a tener cómo volar. Pero la tentación era demasiado grande para nuestra amiga paloma y ella hizo caso omiso a las advertencias. Llegó el momento en que el invierno se acercaba. El resto de las palomas empacaron sus pertenencias y salieron a volar a tierras cálidas. ¿Pero qué le pasó a nuestra amiga, la protagonista de esta historia? ¿Creen ustedes que pudo volar? Ya había perdido demasiadas plumas. ¿Tenía razones válidas nuestra amiga paloma para hacer este intercambio? Depende de quién lo mire, ¿verdad? Si lo vemos nosotros y pensamos racionalmente, decimos: pero esa paloma es muy vaga, le faltan algunos tornillos, ¿cómo esa paloma va a hacer semejante negocio? Sin embargo, la paloma podía haber pensado: pero es que yo tengo hambre. Pero ¿es fácil cazar los gusanos? No, si hay que meter el pico en la tierra y escarbar, a veces encuentra, a veces no encuentra. Yo tengo que alimentarme. El resto de las palomas, ¿tenían las mismas necesidades que esta paloma? Tenían las mismas necesidades, tenían los mismos motivos o los mismos pretextos para querer. Recibieron la misma oferta, estaban en las mismas circunstancias. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? En las decisiones que esas palomas tomaron. Y es justamente de eso de lo que quiero hablarles esta mañana, de la importancia de las decisiones en nuestra vida. Muchas veces vamos por caminos que nos llevan a destinos que no son los deseados y comenzamos a echarle las culpas a las circunstancias que nos han rodeado. Es que mis padres no tenían estudios, es que yo no tuve una dirección apropiada, es que yo era de un barrio pobre, es que no teníamos dinero, es que yo no tuve opción. Pero esos motivos, ninguno de ellos es válido. Siempre podemos elegir. A veces las circunstancias nos aprietan, nos estrujan, pero siempre hay un modo de salir adelante tomando las decisiones correctas. Y de eso, como les dije, es de lo que vamos a hablar. No le echemos las culpas a las circunstancias cuando somos nosotros quienes elegimos. El objetivo de esta presentación que tendremos esta mañana sobre la palabra del Señor es mostrarnos que no son las circunstancias, sino nuestras decisiones las que nos llevan a los finales que nosotros tendremos. Y para eso quiero leer con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 90, 12 y que es un versículo que no solo nos recuerda la brevedad de la vida, sino también la importancia de tomar decisiones apropiadas que nos lleven hasta el destino al que queremos llegar. Salmo 90, 12. Les invito a leerlo conmigo esta mañana. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Es un texto muy conocido y esta noche lo vamos a estar aplicando a dos personajes de la Biblia cuyas vidas estaremos comparando, ya que tuvieron oportunidades similares, contextos similares, pero las decisiones que tomaron fueron las que hicieron la diferencia. Vamos a estar hablando esta mañana de Sansón y también de Samuel. Y vamos a estar tomando una decisión. ¿Seremos fiesteros como Sansón o consagrados como Samuel? Cuando se escanee nuestra vida, nuestras respuestas ante las diferentes interrogantes, como sucedió esta mañana en la escuela sabática, ¿qué dirá tu código QR? ¿Eres un joven fiestero o eres un adulto fiestero o has sido verdaderamente un cristiano consagrado? Vamos a ver qué circunstancias rodearon la vida de Samuel y Sansón y qué decisiones tomaron ante cada una de ellas. Son personajes que parecen diametralmente opuestos, pero tienen varias cosas en común. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 13 de Jueces y a mantenerla ahí. No nos vamos a ir de ahí porque esta mañana no vamos a estar hablando ni mis palabras, ni sus palabras, ni lo que nadie pensó. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 13, Jueces 13, los versículos 3 y también el versículo 8. Y vamos a ver allí las condiciones que rodearon el nacimiento de Sansón. ¿Estamos listos? Jueces 13, 3 y 8 nos dice. Vamos a comenzar en el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y nos vamos al versículo 8 y entonces dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y aquí vemos más o menos el contexto del nacimiento y también del hogar que tenía Sansón. Fue un nacimiento totalmente milagroso, ¿verdad? Porque la madre de Sansón no podía tener hijos, pero fue tal cual como milagroso, anunciado por Dios. Me imagino que ya estas personas se habían rendido en sus intentos. Sin embargo, Dios mismo se apareció y les dijo, yo tengo lo que ustedes están buscando, se los voy a dar y ustedes lo van a criar como yo les voy a decir. Pero eso es algo que veremos más adelante. O sea, que Sansón también tenía una familia piadosa, porque Manoa dijo, Señor, hemos estado esperando mucho esto, pero no lo queremos hacer a nuestra manera. Dinos, lo mismo que tú le dijiste a mi esposa, hazme el favor y dinos, ¿cómo? Si este niño tú no lo estás dando ahora, no es por gusto, ¿verdad? Tú tienes un propósito especial con él y nosotros queremos contribuir con ese propósito. ¿Qué vamos a hacer? O sea, Sansón no tenía padres cualesquiera, eran unos padres que buscaban hacer la voluntad de Dios. Y este es justamente el primer punto que tiene en común Sansón con Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 1, los versículos 2 y 3. Primera de Samuel, capítulo 1, los versículos 2 y 3 nos dicen, y él tenía dos mujeres. ¿Quién es él? Elcana, el padre de Samuel. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. O sea, Ana era también una mujer estéril, tal cual la madre de Sansón. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová en los ejércitos de Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y ahí entonces vemos que la familia de Samuel también tenía una madre estéril, o sea, su nacimiento fue un nacimiento también exclusivamente provisto por Dios. Y esta madre estéril y su padre con su familia subían todos los años a adorar. O sea, también era una familia que le gustaba adorar a Dios, que era una familia consagrada. También todos conocemos la historia, por eso no vamos a leer esa parte en que Ana tuvo a Samuel como resultado de una oración ferviente, como resultado de su entrega a Dios. O sea, que vemos dos niños que iban a nacer en el seno de una familia totalmente dedicada a Dios y consagrada.
Pero estos niños no nacieron solo para nacer y complacer a sus padres. Fueron 2 niños también que nacieron con una misión especial. Vamos a volver al libro de Jueces, capítulo 13, los versículos 5 y 24. Dice el versículo 5, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, hablando de Sansón, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Y para qué venía Sansón? Dice al final del versículo, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este muchacho iba a ser todo un guerrero que no iba a terminar la obra, pero iba a comenzar la obra de la liberación del pueblo de Dios. En el caso de de Samuel, primera de Samuel 2:11 dice que Samuel ministraba delante de Dios junto al sacerdote Elí. O sea que Samuel también iba a tener la misión de ser un sacerdote especial. Y vemos luego que Samuel fue también profeta. El versículo 24 del capítulo 13 de Primera de Jueces también de Jueces también nos habla de esta misión que iba a cumplir Sansón. Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció. ¿Y qué pasó con Sansón? Jehová lo bendijo. Qué maravilloso privilegio, ¿verdad? Tener hijos que puedan ser bendecidos por el propio Dios. Pero esta bendición de Dios estaba condicionada por el voto del nazareato que iba a tener Sansón. ¿Recuerda alguno de ustedes en qué consistía ese voto? No pasaba navaja sobre su cabeza, eso es lo más clásico, ¿verdad? No podía tomar vino, ni sidra, ni ningún producto de la vid. Fíjense cuánta disciplina tenía que tener este muchacho, y tampoco podía tener contacto con cadáveres. Todas estas cosas rituales iban a ir, vamos a decir que de algún modo, digamos que dirigiendo la vida de Sansón en un estilo de vida disciplinado. Porque quiero decirles algo, no basta con ser capaz. No basta con la fuerza, y la historia de Sansón nos muestra esto muy claramente. También hay que ser disciplinado, y Sansón debía ser un muchacho también disciplinado. Y vamos a ver, mientras Sansón se iba desarrollando como un muchacho nazareo, ¿qué iba pasando con Samuel? Primera de Samuel 2:11 nos dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba delante de Jehová, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, que fue básicamente criado ¿por quién el niño? Por el sacerdote. Los primeros años fueron primeritos muy cortos con su mamá, y después este niño fue criado por el sacerdote. Eso significa entonces que él se estaba desarrollando ¿dónde? En el templo, ¿verdad? Y ahí podemos decir, bueno, punto de ventaja para Samuel, ¿verdad? Porque estaba en un ambiente prácticamente perfecto. Mis hermanos, estar en el templo, venir a la iglesia, tener una buena familia, eso no siempre garantiza que todas las influencias que van a estar a nuestro alrededor son buenas. ¿Ustedes saben quiénes eran los muchachos que iban al departamento con Samuel? ¿Quiénes eran, Guillermo? Muy bien, eran los hijos de Elí. Dice Primera de Samuel 2:12. Les invito a buscarlos para que ustedes vean quiénes eran estos 2 muchachos que Elí tenía por hijos y que Samuel tenía por compañeros. Dice Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que no podemos culpar tampoco, o no vamos a decir culpar, vamos a decir darle ventaja a Samuel porque estaba en un ambiente perfecto en el templo, porque ni siquiera en el templo el ambiente es perfecto, depende más de lo que nosotros decidamos hacer ahí. Sansón, ¿dónde se estaba desarrollando? Leímos al principio que Sansón vivía en Sora. Sora era una ciudad que quedaba en la frontera con los filisteos.
¿Qué significa la frontera? Ni es para acá, ni es para allá, ¿verdad? Ni está en un lugar, ni está en el otro. Pero Sansón podía elegir. De un lado de la frontera estaban los filisteos y del otro lado estaba su tribu, la tribu de Dan del pueblo de Israel. O sea, que aunque estaba en la frontera y parecía que las cosas estaban en su contra, él también podía elegir. ¿Saben? Sora estaba alrededor de unos 24 kilómetros de Jerusalén. Por tanto, tan malas no estaban las posibilidades de Sansón. Del mismo modo en que Samuel podía elegir seguir el camino de los hijos de Elí o no, Sansón podía elegir irse por el camino de los filisteos y sus influencias o irse por el camino de los hijos de Dios. Escuchaba a un pastor una vez predicando sobre Sansón que decía, él podía haberse ido a la convención de jóvenes en Jerusalén, sin embargo decidió irse a la fiesta de los filisteos. Muchas veces nosotros también tenemos elecciones similares en nuestras manos y sin embargo elegimos incorrectamente, solo porque nos resulta más fácil, más cómodo o tal vez simplemente porque nos agrada más. Sansón no tomó las buenas decisiones. Podemos leer ahí. Podrán verlo en la pantalla y si quieren leer más sobre este tema les invito a buscar Patriarcas y Profetas. Ahí nos habla tanto del desarrollo de Sansón como del desarrollo de Samuel. Pero quiero compartir con ustedes lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 546 respecto a lo que le sucedió a Sansón por no escoger bien sus amistades. A veces decimos, no, es que los muchachos andan con malas amistades, pero no son solo los muchachos. No estoy teniendo este tema solo para los jóvenes, es un tema para toda la iglesia, porque muchas veces ya en la edad adulta tenemos incluso compromisos emocionales, y cuando digo emocionales no me refiero solo a sentimentales, sino con amigos, con compañeros y otra clase de compromisos laborales, en fin, que no son los mejores, que son el resultado de no haber tomado nuestras mejores decisiones. Patriarcas y Profetas, página 546, dice: si Sansón hubiera obedecido los mandamientos divinos tan fielmente como sus padres, su destino habría sido más noble, y tal vez la nobleza no le interesa a muchos, pero seguro que todos quieren la segunda parte, más noble y más feliz. Pero sus relaciones con los idólatras lo corrompieron. Como la ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos, Sansón, y escuchen las palabras que utiliza Ellen White, trabó amistades entre ellos. Así se crearon en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. No es lo mismo colegas, compañeros, conocidos que amigos. Ojo con quién usted enlaza sus amistades íntimas, porque esto tiene una influencia muy fuerte sobre cada uno de nosotros, para bien o para mal, para bendición o para salvación. Y Sansón definitivamente no tomó las buenas decisiones. Sansón tomó la decisión de tener amistades que estaban más dentro del estilo de vida filisteo que dentro del estilo de vida hebreo que él debía llevar. Incluso más allá, él debía ser nazareo, debía estar totalmente aparte de toda esta contaminación. Sin embargo, decidió no hacerlo. Sansón probablemente participaba de las fiestas cananeas, que incluían muchas veces ritos de fertilidad, relaciones sexuales en los templos, bailes, borracheras, tantas cosas, ¿verdad? Porque estos eran sus amigos, estos eran las personas con las que Sansón tenía intimidad, con las que Sansón se juntaba, con las que Sansón salía a distraerse, con las que Sansón iba al parque, con las que Sansón iba a la playa, con las que Sansón pasaba su tiempo libre. Sin embargo, vamos a ver cómo eran los amigos que había escogido Samuel. O mejor, ¿qué amigos decidió Samuel no escoger? Pues vamos a la misma fuente, Patriarcas y Profetas, esta vez en la página 558. Aunque Samuel pasaba su juventud en el tabernáculo dedicado al culto de Dios, no estaba libre de influencias perversas ni de ejemplo pecaminoso. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Si ustedes quieren saber con ciertos detalles quiénes eran estos muchachos hijos de Elí, ahí en 1 Samuel capítulo 2, a partir del versículo 12, que fue el primero que leímos, porque no nos vamos a espaciar en ese tema hoy, lean para que ustedes vean todas las cosas
impropias que hacían los hijos de Elí dentro del templo. Mis hermanos no estaban lejos de los ritos de los cananeos, de los cananeos, de los filisteos. Gracias. Dice, sigue diciendo la sierva del Señor. Los hijos de Elí no temían a Dios ni honraban a su padre. Pero Samuel no buscaba la compañía de ellos, ni tampoco seguía sus malos caminos. Se esforzaba constantemente por llegar a ser lo que Dios deseaba que fuera. Este es un privilegio que tiene todo joven. ¿Cómo dice? Que se tenía que ¿qué? Esforzarse. Sale natural buscar buenas compañías. Sale natural renunciar a las cosas que nos agradan. Sale naturalmente así renunciar a aquello que le agrada, que le atrae a nuestros sentidos. Aquello que nuestra naturaleza caída y pecaminosa busca. ¿Es natural renunciar a todo eso? No. Tenemos que esforzarnos. Todas las cosas buenas de la vida y que realmente tienen un buen resultado a largo plazo, que van a tener unas consecuencias realmente fuertes, necesitan esfuerzo. Nada verdaderamente bueno, nada que verdaderamente valga la pena en nuestra vida va a salir de la nada. Y nuestra consagración, nuestra relación con Dios tampoco sale de la nada. Tiene que ser el resultado de un esfuerzo continuado, de un negarnos a nosotros mismos todos los días, para entonces poder, con la ayuda del Señor solamente, doblegar esa naturaleza y tener un corazón que pueda ser verdaderamente semejante a Dios. Vemos que Samuel, era como un nenúfar, ¿verdad? En medio del pantano. El pantano estaba todo oscuro, todo sucio, pero Samuel allí se mantenía puro, a pesar de las influencias, a pesar de todas las cosas negativas que les rodeaban. Samuel dedicó sus mejores años a ofrecer sacrificios a Dios, a interceder ante Jehová por el pueblo. Si ustedes leen toda esta historia, sobre todo de Primera de Samuel, van a ver ahí el tiempo de sacerdocio de Samuel, donde también fue profeta del Señor, ¿verdad? Tuvo el privilegio de ungir 2 reyes de Israel, o sea, ¿qué cosa era ungir al rey? Era comunicar la voluntad de Dios, ¿verdad? Era decir, Dios me ha dicho que este va a ser el rey. Lo hizo con Samuel, primer rey de Israel, con Saúl, primer rey de Israel, lo hizo también con David, segundo rey de Israel. También Samuel como profeta guiaba al pueblo, lo amonestaba. En otras palabras, Samuel era simplemente la voz de Dios ante Israel. Resultado de todo esto, Samuel fue respetado por el pueblo y también por los líderes humanos que tenía este pueblo. Pero más importante que todo esto fue lo que hizo, el resultado que tuvo Samuel a los ojos de Dios. Les invito a buscar Primera de Samuel 2:26 y ahí nos dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿De quién más se dice esto en la Biblia? Del propio Cristo, acepto delante de Dios y de los hombres. Quiero hacerte una pregunta. ¿Puede decirse eso de ti y de mí? Que soy acepta delante de los hombres, que cuando estamos en nuestra escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en el mercado, las personas pueden ver que nosotros somos personas diferentes, que tenemos cierta simpatía, que mostramos empatía ante los problemas de los demás y entonces somos aceptados por los hombres. Claro, tampoco es que somos moneditas de oro, como decía algún joven en la mañana. Hay prójimos que la van a poner difícil. Siempre habrá personas que van a estar ahí puestas por Satanás, ¿verdad? Para hacernos tropezar. Pero de manera general, el cristiano debe ser alguien admirado en la sociedad, ¿verdad? Reconocido por sus buenas maneras, por sus buenas costumbres, por ser personas decentes, ¿verdad? Pero más importante que esto, que de ser aceptado por los hombres, Samuel era aceptado por Dios. Y me gusta mucho el capítulo siguiente, Primera de Samuel, capítulo 3, en el versículo 20, dice, y de todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué maravilla que de nosotros pueda decirse eso, ¿verdad? Que donde quiera que nosotros estemos, pueda decirse de nosotros que somos hijos fieles de Jehová.
Ojalá que nosotros decidamos siempre por las mejores opciones como hizo Samuel. Porque si seguimos leyendo en el libro de Jueces, vamos a encontrar que Sansón no hizo lo mismo. Ya habíamos visto que Sansón estaba buscando, ¿verdad?, por todas estas compañías no gratas. Y Sansón estaba con la misión de ir a la guerra contra los filisteos. Sin embargo, si vemos aquí en el capítulo 14, en lugar de ir a la guerra, Sansón fue a una boda con una filistea. Nada más diferente de una guerra que una boda. Esto, por supuesto, con su respectivo banquete. Les invito a buscar, si lo desean, en el comentario bíblico adventista. Ahí nos dice que la palabra que se usa como banquete se traduce, ¿ustedes saben cómo qué? Como borrachera. Sansón, que debería ir a la guerra con los filisteos, se estaba emparentando con familias filisteas. Ahora tenemos un Sansón que debía, fíjense, ni vino, ni sidra, ni ningún producto de la vid. ¿Y ahora Sansón qué hacía? Una borrachera para celebrar su boda, como si fuera poco que estaba haciendo la boda, ¿no? Celebrar su boda con una borrachera. Pueden leer la historia, esta boda fue todo un desastre. En la propia boda, la esposa lo traiciona. Como resultado de esto, él va a hacer una matanza, acaba con también los sembrados de los filisteos. Todo un desastre. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa mujer filistea primero lo atrajo, luego lo dominó y luego lo traicionó. Esas mismas cosas hace el mundo, mis queridos hermanos, con aquellos que no son fieles a sus principios y transigen con él. Te muestra cosas muy atrayentes que son capaces de dominarte, pero luego las consecuencias no van a ser aquellas buenas que tú estás esperando. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Mejor es el lento para la ida que el poderoso. Y me gusta mucho la segunda parte. El que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Sansón definitivamente no era capaz de dominarse a sí mismo. Lamentablemente, vamos a ver a Sansón, en vez de librando las batallas del Señor, teniendo sus propias guerras privadas. Porque sí, lo vemos acabando con los filisteos, pero no como resultado del mandato del Señor, sino como resultado de los problemas que él tenía con sus caprichos. Cuando las cosas no salían como él quería, pues ahí mismo Sansón acababa con todo. Si seguimos leyendo, en el propio libro de Jueces, vamos avanzando hasta el capítulo 16 y vemos a Sansón en Gaza. Gaza era una de las principales ciudades de los filisteos, pero Sansón no fue allí con un ejército a libertar a Israel, a acabar con los filisteos. ¿Ustedes saben a qué fue Sansón a Gaza ese día? Esa noche Sansón no estaba de vigilia y estudio bíblico y oración. Esa noche Sansón estaba durmiendo con una ramera. Se mete en el territorio en el que no debe estar y va al lugar menos apropiado para un hijo de Dios. Fue a buscar la tentación. La ramera ni siquiera fue donde estaba él, ¿verdad? Ya Sansón estaba tan ciego que él mismo fue a buscar la ramera. Pero ustedes saben que me llama la atención, que a medianoche Sansón sale y Sansón arranca las puertas de la ciudad. ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? De Dios. Era la señal de que Dios estaba con él, era la señal visible, ¿verdad?, de que Dios estaba con él. Como les dije, Sansón no estaba viniendo de una noche de vigilia. Sansón no estaba estudiando la lección por la madrugada. Sin embargo, el Espíritu del Señor todavía estaba con Sansón. Y quiero detenerme especialmente en este punto, porque si el Espíritu Santo no se había apartado todavía de él, eso significaba que para Sansón todavía había oportunidad. Querido amigo, yo no sé qué ramera tú andas visitando. Yo no sé en qué lugar inapropiado tú estás. Yo no sé qué amigos o compañías están cerca de ti. Porque eso puede ser una ramera. Entiéndase la ramera, por supuesto, como esa tentación que nosotros vamos buscando, como ese modo en el que nos ponemos en el territorio del enemigo. Yo no sé en qué negocios o en qué ganancias deshonestas tú te estás involucrando. Tampoco sé los lugares que desagradan a Dios y que tú visitas, o el tiempo que tú dedicas a, vamos a decir, entretenimientos
improductivos que le restan tiempo a tu devoción personal. Yo no sé qué tipo de tratos estás teniendo tú con tus semejantes. Entiéndase la forma en que tratas a tus padres, entiéndase la forma en que tratas a tus amigos, a tu familia, incluso a tus empleados. Eso yo no lo sé. Cualquiera de estas rameras puede ser algo que esté afectando tu vida. Pero hay algo que yo sí sé y que aprendo de esta historia de Sansón. A pesar de eso, todavía hay oportunidad para ti, como la hubo para Sansón. Mientras estemos vivos, mientras estemos respirando, hay oportunidades. A veces aprovechamos las oportunidades tarde, cuando ya han menguado nuestras fuerzas o cuando ya no tenemos tanto que ofrecer al Señor. Por eso te invito hoy a que aproveches esa oportunidad. Si Sansón, después de haber caído tan bajo, pudo arrancar las puertas de Gaza, no importa dónde tú hayas caído, tú también puedes hacer grandes cosas para el Señor. Seguimos estudiando esta historia y luego de Sansón salir de ahí, no sabemos qué tiempo habrá pasado, ¿verdad? Nos encontramos a Sansón nuevamente haciendo lo que no se debe. Vamos a leer un momentico, muy rápidamente ya, Proverbios capítulo 6 y versículo 27. Si alguien lo tiene y quiere compartirlo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo iba a estar Sansón jugando con fuego? Llegó el momento en que a Sansón le tocó cosechar lo que había sembrado, ¿verdad? Sansón se vuelve a encaprichar donde no debía y vemos ahora la muy conocida historia de Sansón con Dalila. Quiero decirles algo que encontré, una teoría que tiene un pastor de nuestra iglesia, Alejandro Medina, creo que se llama el nombre Villarreal. Tiene la teoría de que tal vez Dalila no era filistea. La Biblia no lo dice. Tiene un nombre con un origen hebreo y recibió una suma demasiado grande. O sea, le estaban haciendo una oferta como para que ella no la rechazara, ¿verdad? A esta muchacha le ofrecieron 1.100 ciclos de plata por cada uno de los príncipes. Los filisteos tenían 5 ciudades principales, 5 príncipes, serían 5.500 ciclos por la vida de Sansón, cuando por un esclavo pagaban 30 ciclos de plata en los tiempos de Jesús, y Jesús fue vendido por esa misma cifra. Es interesante. Con esto solo quiero llamarles su atención para decirles que no es suficiente, en el caso de que hipotéticamente Dalila fuese hebrea, no es suficiente que el nombre de la persona que buscas esté inscrito en el libro de la iglesia. Asegúrate de que esté escrito también en el libro de la vida. Si Sansón hubiera dejado de visitar a Dalila, hubiese conservado su fuerza, su cabello, pero también hubiese conservado su vida probablemente. Así que quiero decirles esta mañana, no juguemos con Satanás. ¿Fue Sansón una vez a ver a Dalila? No. ¿Fue Sansón 2 veces a ver a Dalila? No. Óigame, 3 veces, y esa mujer con la misma insistencia le decía, los filisteos contra ti, y Sansón salía y decía, no, eso era jugando. No, eso era jugando. ¿Hasta cuándo Sansón se había hecho emocionalmente dependiente de Dalila? Solo les digo, reflexionemos en esto. A veces hay cosas que nos están dando señales de que ahí no es por ahí, no es en ese lugar, no es de esa forma, y nosotros seguimos tal y como lo hizo Sansón, ¿verdad? Continuamos y vemos, todos sabemos las consecuencias. Llevaron a Sansón a Gaza, le sacaron los ojos, lo pusieron a trillar en un molino. Y de pronto llegó el día en que el muchacho, el que más popular de todas las fiestas, estaba yendo camino a su última fiesta. Y en esta fiesta, él era la atracción principal, pero no por ser el más popular. Él iba a ser el juguete de la fiesta, la diversión de la fiesta. A veces tú y yo nos encontramos también en lugares en que somos el juguete de la fiesta, porque esa no es la fiesta en la que nosotros deberíamos estar. Solo les dejo eso y avanzamos para continuar. Le llegó el momento a Sansón de cosechar lo que había estado sembrando. Lamentablemente, Sansón se convirtió en el juguete de esa fiesta, como les dije. Pero Sansón había aprendido a las malas la importancia de mantenerse cerca de Dios. Allí Sansón pidió que lo llevaran a las primeras columnas, donde estaba la fortaleza de aquel templo pagano, lo derribó
y dice que murieron más allí que los que Sansón había matado en el resto de su vida. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios cumple sus propósitos con nosotros o a pesar de nosotros. Pero sería mucho mejor si los cumpliera con nosotros. En el libro de los Salmos hay un versículo que nos dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. Esta noche, mis queridos hermanos, mi llamado es para que aprendamos todos nosotros a escuchar la voz de Dios y dejar que sea Él el que guíe nuestras vidas. Si estás dispuesto a ser como Samuel y permitir que Dios guíe tu vida, quiero pedirte que te pongas en pie. Quiero orar esta mañana por ti. Quiero orar por ti porque no es fácil, pero Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas y de hacernos tomar las decisiones apropiadas. Querido Jesús, esta mañana te estoy pidiendo humildemente que mires los rostros de cada uno de tus hijos, que mires los corazones de cada uno de los que se han puesto en pie. Señor, y también de los que han quedado sentados, pero que en su corazón tienen el deseo de que seas tú quien guíe su vida. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir